Queridos hermanos, estamos en el último encuentro de este cursillo sobre el cardenal John Henry Newman. Hemos hecho un itinerario, un recorrido, primero conociendo un poco algo de la vida de Newman y luego tomando una obrita que ha reunido los cuatro sermones sobre el anticristo. Ya hemos explicado en otros encuentros por qué no hemos tomado otras de las obras del cardenal Newman y por qué hemos tomado esta debido a lo que en este tiempo acontece con relación a todas las realidades escatológicas. Eh, Nos faltarían dos sermones que vamos a tratar de sintetizarlos en el día de hoy, dos sermones sobre el anticristo. Recordemos que estos cuatro sermones sobre el anticristo son en el año 1835 y que Newman allí expone de manera formidable lo que los santos padres, lo que los padres de la Iglesia consideraban sobre esta realidad. ¿Cuáles son estos dos sermones que hoy vamos a tratar de compartir sobre el anticristo? Los dos sermones tienen que ver primero con la ciudad del anticristo. Está claro que cuando hablamos de la ciudad del anticristo, lo que estamos haciendo alusión es a algo que tiene que ver con que, así como el anticristo será diríamos, un poder que se hará presente en el mundo, y ese poder que está presente en el mundo está sostenido por un imperio, está sostenido por una realidad que puede tener diversas características, ¿no? Puede ser política, puede ser militar, puede ser religiosa, puede ser económica, puede ser, ¿verdad? Son poderes que existen en el mundo, esto no es de Newman, esto lo digo yo, y ese poder en el mundo que inicialmente puede ser legítimo, en un momento cuando toma para sí lo que corresponde a Dios, se convierte en bestia, en eso que en el Apocalipsis se describe como la bestia. Y esa bestia, ese poder que existe en el mundo, que está destinado a preparar la llegada del anticristo, eh, ese poder tiene también un modo de dar a conocer su cultura, es decir, ¿verdad? Podríamos decir, lleva al mundo todo lo que él produce. Este, y en este sentido, se habla de la ciudad del anticristo, es decir, se habla de diríamos, capital del imperio y por lo tanto representativa, imagen de lo que el pecado va dándose a conocer, ¿no? Va distribuyendo, se va desparramando. ¿Por qué? Porque esa capital eh, eh, copia su modo de vida, su modo de pensar, sus sueños, sus anhelos, ¿no? Y como está inspirada en el mal, entonces evidentemente lo que hace es promover ese mal, preparar el corazón para el mal, es decir, muchas de esas realidades. Así se habla de esto que conocemos como la ciudad del anticristo y que ahora vamos a pasar un poco a describir. Y el segundo sermón, el último sermón, perdón, que nos falta, de estos cuatro, es la persecución del anticristo. La persecución del anticristo se refiere a la profecía de Jesús en el capítulo 24 de San Mateo. Allí Jesús en el 24 de San Mateo va a decir que es la gran persecución, o sea que hay un modo de calificarla. Y lo que está claro es que a lo largo de los siglos ha habido muchas persecuciones, pero nunca se ha identificado todas esas persecuciones por terribles, que incluso han sido con esa gran persecución que acontecerá al final, según el mismo Jesús lo dice en Mateo 24 y en los textos paralelos, ¿verdad? De Lucas. Pero lo cierto es que esa persecución será una persecución al final. Recuerden, ¿no? La apostasía, eh, el enfriamiento de la caridad, la apostasía cunde, es decir, mucha gente abandona la fe. La sociedad va viviendo según los parámetros de esa cultura que el anticristo, que preparan al anticristo, ¿no? Y que después el anticristo desarrolla. Y por otro lado, hay allí, digamos, una necesidad de saciarse con la sangre de los cristianos.
con la sangre de los mártires, de forma que la persecución del anticristo. Estas son las dos temáticas que vamos a tratar de visualizar hoy, aunque un poco más sintéticamente, pero justamente en virtud de que hoy estamos terminando este cursillo. Los invito a que abramos este cursillo con una acción pidiendo a Dios por la oración que el Espíritu Santo venga a iluminarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio, ven a iluminar nuestra mente, ven a iluminar nuestro corazón, ven a traer esa verdad de Dios a este encuentro que tenemos. Concédenos conocer y acercarnos al misterio de estas realidades que acontecerán al fin. Te pedimos especialmente que estemos siempre preparados para poder aguardarte. Te pidamos en nuestro corazón que tú vengas y que especialmente nuestra oración se dirija para todos aquellos que vivirán este momento final y que tendrán que enfrentar el mal en su aspecto más terrible para que el Señor les conceda la gracia de la perseverancia final. Nosotros te pedimos que nos bendigas y que nos cuides y que perseveremos en el bien, en la verdad, en la belleza, en la bondad. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, adentrémonos entonces un poco en lo que tiene que ver con esta ciudad del anticristo. Está claro que aquí lo que hay que establecer es si Roma, la capital del Imperio Romano, puede ser esa ciudad que ha querido plasmarse en los textos bíblicos, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Si tú te animás, léete los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí está designada una ciudad que aparece mencionada como la Gran Babilonia. ¿Eh? Este, Podríamos decir que en esa mención, allí en la ciudad, la Gran Babilonia, allí aparece justamente la capital del imperio y por lo tanto el tipo de esa ciudad pagana, disoluta, pecadora, que esparcía por el mundo sus errores. De tal manera que allí capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis. De manera que es Roma la sede del imperio que dominaba toda la tierra. De eso no hay ningún tipo de duda. La duda, la Roma histórica, ¿no? Era el poder supremo. Este poder supremo incluso se extendía hasta Judea. Y aparece en este texto del libro del Apocalipsis que yo puse aquí, aunque un poco más sintéticamente en pantalla, es presentada como la gran ramera. ¿Eh? Te voy a mostrar, le dice el ángel, te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, ¿eh? El juicio de la célebre ramera, te lo voy a mostrar. Es decir, vas a conocer cuál será el final de esta realidad que en tu tiempo, la estás viendo con solidez, con total impunidad, ¿no? Porque como nos pasa a nosotros ahora, que a veces nos planteamos viendo cosas que vemos, que parecen inconmovibles y sólidas, que ¿quién podrá darle justicia a esa realidad que de pronto está generando muchos males? Bueno, aquí pasa lo mismo. Te voy a mostrar cómo esta ciudad, que parece todopoderosa y fuerte, va a ser destruida. Y entonces inmediatamente se nos comienza a expresar justamente algunas realidades. La soberbia de Roma en tiempos de Cristo y los apóstoles es un hecho de notoriedad histórica, dice Newman. No hay forma de no aceptar esto. Que todo el Evangelio está, digamos, lleno de afirmaciones que vinculan a Roma. Se habla de Poncio Pilato, se habla de los que recaudaban impuestos para el César, se habla de dar al César lo que es del César, se dice que Cristo nació y cuando se ponen los parámetros, las coordenadas históricas,
sobre todo en el Evangelio según San Lucas, se nos dice quién era quién estaba como emperador, quién estaba como gobernador de Judea. Es decir, hay una alusión constante a esa Roma histórica que ejerció su soberanía, ni que hablar, incluso en el periodo de los apóstoles, dice Newman. Fíjense que San Pablo en varias oportunidades salva de una sentencia de muerte su vida, aludiendo a que es ciudadano romano. De manera que, y continuamente se plantea de llevarlo a Roma para enjuiciarlo, ¿no? Y esta Roma en el Nuevo Testamento aparece designada muchas veces bajo un nombre cifrado, Babilonia. Así lo va a decir la carta de Pedro, ¿verdad? En donde se encuentra en Babilonia, la ciudad de las siete colinas. De forma que estamos en condiciones perfectas de afirmar que esta Babilonia a la que se hace alusión es la Roma histórica, ¿verdad? Este, esa en la que vivieron todos los cristianos de la primera hora. Y aquí lo que hay que ver es si esta Roma histórica, si esta Roma, ¿verdad? Tendrá algún papel en el final de la historia, en los tiempos del anticristo, si tendrá algún papel. Ahora vamos a ver si es Roma o si Roma es un tipo de otra realidad que estará presente. Así como Roma, ¿verdad? Parece vinculada con Babilonia y Roma es tipo de Babilonia, entonces habría que ver si no habrá un tipo de ciudad, de imperio, de mundo, que tal vez merezca esta designación y que tal vez nosotros incluso no conozcamos todavía, así lo plantea Newman, siguiendo a los padres de la Iglesia. Lo cierto es que esta conexión entre los poderes y las gestas del anticristo, dice Newman, de manera que va a las escrituras y a seguir a los padres de la Iglesia. ¿Cuál es la imagen que aparece de esta mujer, que es la del capítulo 17-18? Primero, es una mujer presentada como cruel, disoluta, impía, ataviada con el esplendor mundano. Está vestida de una manera, y al mismo tiempo esparce sus males, porque bebe, dice el texto, la sangre de los santos. Dice que se embriaga con la sangre de los santos, y aparece mencionada allí justamente como Babilonia la Grande. ¿Por qué se la identifica? Porque Babilonia es como la imagen en el Antiguo Testamento de una ciudad pervertida, de una ciudad contra Dios, de una ciudad donde reinaba el pecado, el poder, la riqueza, la profanidad, el orgullo, la sensualidad, el espíritu perseguidor, todas estas cosas estaban en Babilonia. Por eso es como el modelo del antiguo perseguidor, Babilonia. Y esto se le aplica a Roma, al imperio romano, un imperio que fue arrogante, que fue mundano, que fue duro de corazón y que fue ambicioso. Fíjense que los cristianos han sufrido 10 persecuciones en 250 años, lo que evidentemente expresa claramente lo terrible que ha sido el imperio para, para los cristianos, lo terrible que ha sido de cruel. Y cómo ha sido instrumento del diablo, ¿no? Cómo ha sido un instrumento del mal. Eh, En fin, miremos solo algunos aspectos para tenerlos presentes eh, la ramera, es decir, la Gran Babilonia, dice que fornica con los reyes de la tierra, es decir, está en relación al poder y el poder es el que la sostiene, ¿no? Eh, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución, es decir, ha esparcido el mal. Ha llevado el mal a todas partes, ¿no? Este, Nosotros vivimos en una cultura, la cultura nuestra es una cultura este, que, que tiene elementos que son muy característicos de ella. Por ejemplo, es una cultura materialista, es una cultura hedonista,
podríamos decir que también el imperio o los imperios que dominan el mundo moderno han esparcido esto, ¿no? Yo recuerdo cuando hace 40 años atrás yo miraba la televisión y veía que ese modo de vestir, ese modo de vivir, por ejemplo, de Estados Unidos, estaba allí y luego empecé a ver que poco a poco comenzó a estar aquí. Y se adoptaron esas formas de comportamiento. Y de hecho hoy estamos padeciendo el que también se nos quiere hacer vivir cosas como Halloween, siendo que nosotros en realidad en nuestra tradición no lo tuvimos. Pero el mundo se ha globalizado y hay un poder mundial que está unificado y que quiere dominar y gobernar. Por lo tanto, los habitantes quedan embriagados con esa vida promiscua que se propone. ¿Por qué? Porque al servicio de eso está todo, están los medios de comunicación, están todas las realidades. Dice, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía títulos blasfemos. Y aquí viene un elemento importante. Recuerden que la bestia es un poder, ¿no? Un poder que remite al diablo, este, y que al mismo tiempo, siendo humano, ese poder, ¿no? Que el diablo utiliza, un instrumento de esa realidad, puede tener distintas connotaciones. Ya lo decía yo al principio, ¿verdad? Político, militar, puede tener distintas connotaciones. Dice que estaba llena de títulos blasfemos, porque evidentemente que de lo que rebosa el corazón, entonces se manifiesta en la persona, en la vida, en las cosas de la persona. Y en virtud de que es la blasfemia lo que está en su corazón, entonces la blasfemia es lo que se encuentra allí. Y da una designación, dice la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y aquí hay un elemento muy importante, que evidentemente pasa desapercibido para la mayoría, pero las cabezas y los cuernos son poderes, son reinos, ¿eh? Se designan, diríamos, digamos, está engarzada en una serie de poderes y de reinos. Claro que la expresión reino designa más bien a la antigüedad, pero de hecho, esos poderes, son de alguna manera los que la sostienen o al mismo tiempo los que ella produce, los que ella provoca. Y entonces se dice cómo estaba vestida, y vieron que es, digamos, esplendorosa, es magnificente, es, diríamos, expresión de una profunda riqueza, pero sabemos que esta riqueza, este esplendor, es el esplendor que viene cuando el hombre, olvidando a Dios, entonces vive vuelto a las cosas como si fueran Dios, porque las modas expresan eso, ¿no? En cada época la moda expresa un poco como una suerte de vivir este, de, de cara a los demás, ¿no? Para agradar, para aparecer, para aparentar. De forma que así aparece la bestia, aparece la mujer, perdón, de púrpura escarlata, se nos da a conocer eso, y también se nos habla de las impurezas de su prostitución. Este, Lleva un nombre escrito, misterio, un misterio. Esta es una de las realidades con las que se designa a la mujer, y aparece su nombre, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Ya habíamos hablado del nexo que hay entre Babilonia en el Antiguo Testamento y Roma en el comienzo del Nuevo Testamento. Y entonces aquí se muestra claramente este, cuál es, diríamos, como su alimento, ¿no? Es embriagarse de la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, este, va a ser terrible para los cristianos, ¿eh? Y entonces me asombré grandemente, dice Juan, en el que es el vidente del libro del Apocalipsis, al verla, y entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿No? Porque en el fondo es como si uno dijera, nos asombran cosas que están allí frente a nosotros y que talmente tendremos que reconocerlas más fácilmente. Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva,
la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece otra vez la mención a esta característica singular. Algunas personas han identificado o han tratado de, sobre todo esto que nos propone Newman sobre los padres de la Iglesia, han tratado de bucear un poco más en este monstruo, en esta que aparece con 7 cabezas y 10 cuernos, para ver si podemos acercarnos un poquitito más, ¿no? Recordemos que la mujer está sentada, está sostenida, está custodiada por el imperio, ¿verdad? Que aparece como un monstruo de color escarlata. El color evidentemente hace referencia a la sangre con la que se alimenta, ¿no? Y tiene nombres blasfemos: 7 cabezas y 10 cuernos, reinos, poderes. Y luego los padres de la iglesia, y Newman nos lo manifiesta, van al libro de Daniel y dicen que esas realidades que aparecen descritas en la mujer como 7 cabezas y 10 cuernos deben de remitir al imperio que se hace presente en el profeta Daniel. Recuerden que Daniel ha sido prisionero de los babilonios y ha sido llevado a Babilonia cautivo, y estando allí en Babilonia, ha interpretado sueños que el rey no podía, nadie se los podía interpretar, y esa acción le ha merecido ir avanzando, diríamos, ir progresando en su lugar de confianza dentro del séquito del rey. Lo cierto es que en muchas ocasiones tanto Daniel como sus amigos se van a negar a comer comidas impuras y demás, y muchas veces van a ser condenados a un castigo del que Dios los salvará milagrosamente. Y entonces aquí hay un sueño que Baltasar, que es el hijo de Nabucodonosor, fue el rey con el que Daniel llegó prisionero a Babilonia, le dice que se lo interprete, porque han intentado otros interpretar los sueños, pero ninguno lo hace bien, sino que solo Daniel. Incluso en un momento el rey va a querer darle una serie de regalos por realizar esta misión, y Daniel le dice que no. Y entonces esta visión habla de 4 imágenes, 4 bestias que él ve, ¿eh? Y que serán 4 imperios. Si nos fijamos en la parte de abajo, allí dice: la primera era como un león con alas de águila. Yo reduje este, el texto para simplificarlo un poco. La segunda bestia era semejante a un oso. La otra bestia era como un leopardo. Aquí están las 3 primeras bestias que aparecen en el sueño de Baltasar. Dice: y la cuarta, dice, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte, tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba, lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Dice: era diferente de las bestias anteriores, tenía, fíjense, 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando en este punto entre ellos apareció otro cuerno pequeño, y 3 de ellos primeros cuernos fueron arrancados de sí. No nos quedemos con el detalle, solamente sepamos esto, que es lo que nos interesa. Vieron que las primeras bestias aparecen designadas con nombres de animales, ¿no? La cuarta se le conoce como la bestia innominada, no tiene nombre. Este es el Imperio Romano, con su crueldad, tal como está presentado allí maravillosamente. Pero de este imperio romano se dice que van a crecer unos poderes, y entre ellos uno pequeño en particular, que es el poder del anticristo. Ese pequeño que incluso va a arrancar a los otros 3. ¿Eh? Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que surgirán en la tierra. Esta es la interpretación del sueño que le hace Daniel a Baltasar. Eh, este, de forma que ven, aquí lo que tenemos que entender es que ya no estamos en la Roma histórica. Es cierto que la Roma histórica provocó persecuciones terribles que padecieron los cristianos, y ya vimos que en pocos años hubo 10 persecuciones sangrientas terribles. Pero aquí ya no estamos en ese plan, estamos en otro plan. Estamos en ver si a su vez ese nombre
Roma identifica a un imperio que al final, con las características similares a las de Roma, este, estará vinculada al anticristo. Y por eso de la descripción del Apocalipsis hemos ido a la interpretación del sueño de Daniel. Esto lo hace Newman, ¿no? No es que sea una invención mía. Y Newman dice que esto es lo que los padres de la iglesia han visto. Para comprender el misterio de esa bestia que tiene los 10 cuernos, han ido justamente a encontrarla en el profeta Daniel. Dice, después quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, seguimos en Daniel, que era diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba con sus patas lo sobrante, acerca de los 10 cuernos que habían en su cabeza y de otro cuerno que se había despuntado. ¿Ven? Aquí está lo que decíamos, el poder del anticristo. Y si yo contemplaba cómo ese cuerno hacía la guerra a los santos y los iba subyugando, hasta que vino el anciano de días, es decir, hasta que intervino Dios. Pero ven, se verifica esto de la persecución. Entonces dice que ese anciano, que es Dios, ¿verdad? Le habla sobre la cuarta bestia. Le dice, la cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente de todos los reinos. Por su voracidad, podríamos decir, por su soberbia, devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Y los 10 cuernos de ese reino, dice, saldrán 10 reyes y otro saldrá después de ellos. Será diferente a todos, dice la profecía, y derribará a los reyes, proferirá palabras, y aquí se ve digamos, su aspecto irreligioso, ¿no? Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y las leyes, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo, los 42 meses. De manera que ya vemos aquí algunas cosas importantes, ¿no? Bajo ese otro poder pequeño, que tendrá origen en un imperio más grande, con características similares a las de Roma hacia el final, ¿verdad? Estamos hablando del final. Se dice que ese va a hablar contra las cosas de Dios y que va a poner a prueba a los seguidores del Señor, ¿no? Y fíjense qué interesante, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Si hay algo que está presente, muy presente en nuestro tiempo, es ese intento por cambiar las leyes, es decir, el Occidente, que tuvo su origen en el cristianismo, poco a poco va abandonándolo, la apostasía. Pero no solo lo va abandonando en el sentido común, que ha sido lo peor, ¿no? El sentido común, lo de Gramsci, es decir, cambiar el sentido común, así fue como Gramsci entiende el desarrollo que el comunismo tiene que tener, sino que también lo va abandonando en las leyes de los pueblos, misteriosamente como en cadena, ¿no? Todos los pueblos empiezan a debatir las mismas leyes porque evidentemente hay un poder mundial que ejerce su influencia con las leyes y que condiciona los préstamos, porque el imperio funciona de esa manera, ¿no? Juega con sus cartas, condiciona los préstamos y entonces obliga a que se lleven adelante leyes para el control de la natalidad, se lleven adelante leyes para controlar el mundo económico, desaparece el dinero, digamos, visiblemente. Pasamos el que nos controla ahora a través de una tecla puede hacer que todo desaparezca. De manera que cambian los tiempos y las leyes, y dice que digamos, este mal durará 3 años y medio. De forma que, como ustedes ven, eh, el texto de Daniel arroja luz sobre esa realidad vinculada con el anticristo, ¿verdad? Y allí que son las preguntas que debemos realizarnos, ¿no? Dice, ¿es la Roma histórica? Eh, ¿Es la Roma histórica a la que se hace alusión? ¿Qué cosas aparecen presentes en esta alusión? Diríamos, aparecen presentes una serie de realidades. Lo primero, el imperio será dividido, el imperio será desolado, será consumido por el fuego y estará lleno de abominaciones su copa. Este,
De manera que si estamos hablando de la Roma histórica, podríamos decir que algunas cosas se han cumplido, pero que otras no se han cumplido. Algunas de ellas se han cumplido, pero otras no se han cumplido. La división del imperio sí ha aparecido con bastante claridad, porque Roma se ha dividido en un número de naciones, ¿no? El Imperio Romano se ha dividido en un número de naciones, por ejemplo, entre ellas Francia y otras más. Dice Newman, no aparece tan claro como contar las 10. ¿Eh? Lo cierto es que sí, que se ha dividido. Este es un hecho que se ha hecho presente. Este, y por otro lado, el imperio, diríamos, no existe, como ya habíamos visto, en el sentido de que ha caído, y en otro sentido sí existe, porque los fundamentos del derecho romano, todas esas otras realidades, algunos piensan que este, algunos principios de los romanos están vigentes en los tiempos como los nuestros. Hay una tercera afirmación sobre que sería consumida por el fuego. Evidentemente que esto no se ha realizado porque eh, nosotros sabemos que la ciudad existe y que hay en su copa abominaciones, ¿no? Podríamos decir que la sentencia está a medio camino. La sentencia está a medio camino. Algunas cosas que aparecen en las profecías vinculadas con la Roma histórica se han cumplido, mientras que otras no se han cumplido. Recordemos en dónde se cumple, y de hecho, muy importante, esto de la caída de Roma, ¿verdad? Porque lo que debemos pensar es que Roma tendría que haber caído, según estas profecías, y no lo ha hecho. Vamos a mirar un poquitito algunas cosas que son importantes. El rechazo del Mesías, las injustas persecuciones a los cristianos, eh, han sido, diríamos, reparadas, si se puede decir así, pero Dios ha tomado a esas naciones paganas y pecadoras, ha hecho justicia por muchas cosas malas que han hecho contra los cristianos y contra Él. Y de hecho, podríamos decir que en Jerusalén la sentencia aparece bastante rápidamente. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén va a ser destruida. Aquella profecía de Jesús, que no quedará piedra sobre piedra, se cumple. Y de hecho, el rechazo del Mesías, lloró Jesús sobre Jerusalén y dijo, no has reconocido el día de la visita de tu Señor, ¿no? O sea, llora por eso, no reconoció el día que Dios lo visitaba, cumpliendo su promesa. Incluso hay un texto de un apócrifo que dice que cuando Jesús va cargando la cruz y se burlan de él y algunos lo golpean, dice que Jesús le responde, es apócrifo esto, ¿no? Y tú caminarás hasta que yo vuelva. Es decir, como que recuerden que cuando Jesús va en esa vía dolorosa, se ve claramente el sufrimiento de algunos, pero el rechazo de la mayoría. Y, y allá el pueblo, cuando están juzgándolo, grita que su sangre caiga sobre nosotros y nuestra descendencia. Es decir, que rápidamente Jerusalén comienza a padecer. El juicio sobre Jerusalén se da en el año 70, cuando los romanos entran, ¿no? Mediante dos, este, lo que le llaman ellos, como que eh, hacen un cerco sobre la ciudad, y el primer cerco es abierto, se podía entrar y salir, pero el segundo es cerrado, y allí destruyen Jerusalén, destruyen el templo de Jerusalén de ese año, es la destrucción actual que tenemos nosotros del templo de Jerusalén.
Jesús había advertido a los cristianos sobre esto y les decía que huyeran hacia las montañas, ¿verdad? Y de hecho los cristianos lo hicieron así, lo hicieron de esa manera. Eh, y luego la destrucción de Roma, aunque duró siglos en realizarse, va a llegar con los bárbaros. Los bárbaros, por el año 406, cuando cruzan el Rin, van a entrar en Roma y van a hacer mucho daño en Roma. El ejército visigodo con Alarico eh, va a someter a Roma y a los cristianos a una nueva persecución, es decir, el juicio sobre Roma ha llegado. Los bárbaros atacan el imperio, va a caer el imperio romano, que se va a partir en pedazos, va a invadir Francia. Ellos asolaron e incendiaron la ciudad y el campo. Dicen que en Francia 17 provincias fueron convertidas en desierto, 8 ciudades fueron incendiadas, multitud de cristianos perecieron en las iglesias. También ocurrió esto en el norte de Roma, elementos mediante los cuales los bárbaros destruyeron el imperio romano, pero no destruyeron Roma, no la destruyeron totalmente. La asolaron, pero no la destruyeron. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué no fue destruida Roma. Además de la acción de los bárbaros, hubo una serie de catástrofes naturales, dice Newman, y menciona tres. Menciona una inundación, dice que el agua entró 2 millas arrasando con casas. En Alejandría murieron 50.000 personas. Terremotos, en donde muchas ciudades fueron sacudidas. En Constantinopla el terremoto llegó a durar 40 días, murieron 250.000 en Constantinopla. Una plaga de 52 años también en Constantinopla, en donde murió mucha gente. Había días que morían 5.000 en el día, en otros 10.000. Incluso dice Newman que estos tres datos sobre estas tres catástrofes, él no las toma de diríamos, de un creyente, ¿no? Esta información, sino que la toma de alguien que incluso no era demasiado afín a la iglesia. De forma que Roma no ha sido destruida. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué no ha sido destruida Roma? ¿Cuál es la respuesta a esto? Una respuesta podría ser que todavía el obstáculo está operante. ¿Eh? El obstáculo sigue actuando. Es eso. Eh, Recuerden que está lo que se llama en griego el catejón, algo que lo retiene, que impide su acción. Este, o tal vez, y de hecho a esto es a lo que adhería Newman, se ha cumplido en Roma que cuando llegaron los bárbaros, eh, la ciudad era cristiana en su mayoría, y que esta ciudad, que era cristiana en su mayoría, oró para que la ciudad se salvara. Y seguramente el Señor mantiene su promesa de que si encuentra 10 justos en la ciudad, como Sodoma y Gomorra, la salva. De manera que Newman dice que Roma no fue destruida porque los justos que habían en la ciudad fueron los que hicieron que la sentencia sobre su destrucción se prorrogara. ¿Eh? Porque no olvidemos que los paganos que vivían en la ciudad culparon a los cristianos del mal que padecía la ciudad por la invasión de los bárbaros. Dijeron que los cristianos habían utilizado dioses de modo idolátrico y que los verdaderos dioses estaban enojados con ellos, ¿verdad? De manera que culparon a los cristianos de esa realidad. Incluso San Agustín tuvo que escribir porque muchos estaban un tanto desconcertados y hasta enojados porque Roma, que tenía mucho cristianismo, había sido atacada de esa manera, como si Dios lo hubiera abandonado. Y en realidad, San Agustín dirá que muchas ciudades fueron destruidas, pero que Roma fue preservada.
y esta acción está vinculada con esos justos que vivían allí en la ciudad. Newman pone una expresión, una frase, que sintetiza lo que está planteando. La iglesia santifica al mundo y sin embargo sufre con él, compartiendo sus sufrimientos, los aliviana. Fíjense qué interesante la mirada, ¿verdad? Este, compartiendo sus sufrimientos, los aliviana. De los modos en que los cristianos se comportaron, por ejemplo, en el caso de Alarico, uno de los primeros bárbaros que llega, pide que se respete en las iglesias de San Pedro y San Pablo. Atila, otro de los bárbaros, dice que el obispo San León Magno, obispo de Roma, que desista de su propósito de destrucción total. Y Genserico, que fue de los bárbaros el peor de todos, a pesar de que en la negociación que hace el obispo no logra salvar la ciudad del pillaje, pero le prometen que la población indefensa será perdonada, los edificios serán protegidos del fuego y los cautivos no serán torturados. De manera que se ve claramente cómo eh, los cristianos intercedieron y se cumple esto que dice Newman, ¿no? Que la iglesia santifica al mundo y sin embargo sufre con él, compartiendo sus sufrimientos y al mismo tiempo los aliviana, ¿verdad? De manera que Babilonia es tipo de Roma y diríamos, y Roma puede ser tipo de otra ciudad o de un mundo que funciona como esa capital del imperio en aquel tiempo y juega un papel muy importante en los sucesos que ocurrirán hacia el fin. Por eso la sentencia con relación a estas realidades ya está dada, ¿no? La Babilonia va a caer. ¿Quién será la Babilonia? ¿Será una Roma restaurada con características similares a ese imperio terrible que existió? ¿O será Roma tipo de otra ciudad o de otras ciudades o del mundo entero que en esta realidad tan globalizada puede hacerse presente y actuar como si fuera esa capital del imperio, esa realidad que propaga el mal, que se sacia con la sangre de los santos, que promueve la idolatría, que borra todo lo que tiene que ver con Dios y con sus obras? ¿De qué va a depender la sentencia final sobre esta realidad? Porque la sentencia ya está dada. Dice Newman que va a depender de dos cosas. Va a depender de los hombres justos, que así como lograron salvar de la destrucción total a la Roma histórica, puedan intercediendo salvar de la destrucción total otras realidades. Y en segundo lugar, si estamos hablando de una Roma similar a aquella primera, o de otras entidades o entidad, ese es otro elemento importante que es necesario considerar. Vamos entonces, un poco a modo de conclusión, porque tenemos que hablar algo de la persecución. Vamos a leer, yo creo que una síntesis de esas formidables que tiene Newman este, eh, en sus textos y, y creo yo que aquí se sintetiza perfectamente. Cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros, que somos creyentes? ¿Qué es lo que se les pedirá a los creyentes de la última hora? Dice Newman, y esto es muy importante, ¿no? Medítenlo si tienen tiempo. Dice, se nos advierte contra el peligro de tener parte en sus pecados y en su castigo, de ser hallados cuando el fin sobrevenga como meros hijos de este mundo y de sus grandes ciudades, con gustos, opiniones y hábitos propios de las mismas, con un corazón dependiente de la sociedad humana, de una razón
moldeada por esto. Esto es una maravilla lo que dice Newman. Cuánta verdad, cómo poco a poco uno va, ¿verdad? Tomando los gustos, tomando las opiniones, tomando los hábitos. Cuánto nuestro corazón a veces queda dependiente de en qué dirección va la sociedad humana o qué hace. Dice, se nos advierte contra el peligro de encontrarnos el último día delante de nuestro juez, lleno de los bajos sentimientos, principios y fines que el mundo fomenta, con nuestros pensamientos vagando, si eso fuera posible, ¿no? Porque en el juicio final, como si dijéramos, ¿cómo puede ser posible? Por eso Newman pone así, detrás de las vanidades, con pensamientos no más elevados que la consideración de nuestras propias comodidades y ventajas, con un alivio, desprecio por la iglesia, sus ministros y sus simples, con un amor por el rango y el estatus, por el esplendor y las modas del mundo, con una afectación de refinamiento, una dependencia de las fuerzas de nuestra razón, una habitual autoestima, una completa ignorancia del número y atrocidades de los pecados que testifican en nuestra contra, si somos hallados, si somos hallados en estado cuando el fin sobrevenga, si nos encuentran en este estado, ¿no? Dice Newman, ¿dónde nos encontraremos cuando el juicio haya culminado y los santos han sido llevados al cielo y haya silencio y tinieblas? ¿Dónde antes había alegría y expectación? Bueno, acuérdense que el juicio, ¿no? Se va a callar todo ese ruido de esa ciudad bulliciosa. ¿Podrá entonces la gran Babilonia procurarnos algún bien, como si ella fuese inmortal, así como nosotros sí lo somos? Los hombres de hoy día dan nombres seductores a los pecados y a los pecadores, pero en aquella hora todos los ciudadanos de Babilonia aparecerán bajo su verdadera luz, aquella que la palabra de Dios arroja sobre ellos, perros, hechiceros, impuros, asesinos, idólatras, amigos y fautores de la mentira. Este es el, esta es una síntesis que Newman nos da a nosotros, mostrándonos cómo la sentencia final es terrible y cómo nosotros debemos cuidarnos de estas realidades. Eh, Pidamos mucho a Dios por ello, tengamos nuestro corazón unido al del Señor. Pero qué interesante, ¿no? Todo lo que comunica una ciudad que va en sentido contrario a la de Dios. La ciudad del anticristo, Roma, tipo, ¿verdad? La Roma pagana, la Roma lujuriosa, la Roma injusta, la Roma de los... Y al mismo tiempo el esplendor de sus vestidos, de sus carrozas, de sus imperios, de sus, ¿verdad? Toda esa realidad que corrompe el corazón. Eh, ¿Y qué tipo de esa realidad final que se hará presente en el mundo para promover al anticristo? Porque en el fondo el imperio engendra una cultura, engendra un modo de vivir, un modo de pensar. Vayamos entonces ahora a ver algo sobre la persecución del anticristo. Veamos un poco el último sermón de Newman, que está vinculada con una temática que aparece profetizada por Jesús en el capítulo 24 de Mateo y en sus paralelos, es decir, en Lucas, en lo que se llama el Apocalipsis de Lucas. Allí se anuncia una persecución final, y las palabras de Cristo son, diríamos, muy significativas, incluso eh, más significativas que todas las imágenes del Apocalipsis. Dice allí Jesús, en lo que podríamos llamar el centro de esto, dice allí Jesús que habrá una gran persecución. Vamos a ponerlo para que tú lo veas y vamos a resaltar esa partecita. Dice, allí dice, porque habrá entonces
una gran persecución, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Este es, eh, diríamos, el corazón del anuncio de la persecución final. Los cristianos han padecido muchísimas persecuciones a lo largo de toda su historia y nunca han identificado esa persecución, sobre todo las persecuciones que se han vivido por los cristianos de la primera hora, esas persecuciones sangrientas que se vivió bajo el Imperio Romano, Diocleciano, Nerón, todas esas realidades de los primeros siglos, pero no las han identificado con esta gran persecución, con esta de la última hora. Nunca han dicho, esta que estamos viviendo es la de la última hora. Sí, todas esas han sido tipo de la que habrá al final, porque ya hemos visto el tipo y el antitipo, ¿no? El tipo, eso cercano, que acontece, que tiene unas determinadas características, refleja, hace presente, manifiesta otra realidad que será su pleno cumplimiento y que acontecerá al final de los tiempos. De manera que Jesús habla de algo que diríamos que no la hubo desde el principio y no volverá a verla, dice esto Jesús, ¿no? Y habla de que si no se abreviase, ¿y cómo se abreviará esa persecución? Por la intervención de Dios, por la intervención de Cristo, por el retorno de Cristo, ¿no? Pero es en atención a los elegidos. Acá se ve nuevamente algo que ya vimos, la oración de los justos. Y acá se dice que por los elegidos, por aquellos que el Señor ama, por vivir como sus hijos. Dice que en atención a ellos es que se abreviarán los dolores que existirán en el mundo y los males que existirán en el mundo. Luego Newman hace un raconto de textos bíblicos que remiten a lo que son persecuciones, algunos tomados del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. Allí yo remarco algunas cosas. Por ejemplo, habla de la hostigación a los santos del Altísimo, a los creyentes. Dice que va a durar los 3 años y medio. Después, en el texto que está más abajo, se habla de que en esta persecución se suprimirá el sacrificio, y dice, pondrán allí la abominación de la desolación, o sea que será terrible, terrible. este, dice, caerán bajo la espada, la cautividad, la explotación, la expoliación durante algún tiempo. O sea que acá vemos algunos elementos de ese texto bíblico, que Newman utiliza, ¿verdad? Ese elenco de textos bíblicos que Newman toma de los padres de la Iglesia nos va mostrando algunas realidades que están presentes, ¿no? Aquí muestra otro en el que se habla, muchos serán purificados y blanqueados y probados, mas los inicuos seguirán obrando el mal, y así sucesivamente, ¿no? Remite a esas realidades. Pero hay algo que están presente en todas y que es lo que nos sirve a nosotros tratar de manifestar. Está claro que la Iglesia de Jesucristo desde el comienzo ha estado perseguida. Está claro, esas realidades son claras. Pero esta gran persecución a la que se alude tendrá algunas características. Se nos dice a partir de estos textos que será la más violenta de todas por su crueldad, porque es una acción del diablo directa, más directa. Recuerden que el fin ya está cerca y en virtud de esta realidad ya lo decíamos desde el principio. El diablo sabe que Cristo es el Rey y que está destruido y vencido, pero eh, quiere que el mal alcance a los seguidores de Cristo. Segundo, lo terrible es que se habla de una suerte de cesación de culto religioso, como que se aboliría la misa, por decirlo así, por 3 años y medio. Incluso San Agustín se pregunta
si habrá bautismos en esos 3 años y medio. Tercero, la abominación de la desolación en el lugar santo. Habrá una corrupción de los lugares santos, porque van a ser profanados. Cuarto, y aquí viene un elemento interesante como para tratar de visualizar mejor, se habla de que habrá una suerte de despliegue de milagros. Y uno dice, pero ¿cómo pueden hacer milagros los seguidores del anticristo? ¿Cómo el anticristo puede hacer milagros? Y aquí Newman hace una interpretación bastante novedosa con relación a lo que en otros tiempos se ha dado a conocer. Dice Newman que no es de extrañar que puedan ser milagros operados por la ciencia o por la técnica, que el demonio toma, y que de alguna manera con ello fascine la imaginación de los hombres. Yo pienso ahora en todo este mundo de la inteligencia artificial. ¿Quiere decir que es eso? No, no quiere decir que es eso, pero quiere decir que se llega a niveles por el desarrollo científico y tecnológico, y para muchos la ciencia y la técnica son Dios. Son poderes, como hablábamos, pero son poderes que en la medida en que siguen avanzando y desplazando a Dios, entonces se vuelven bestias, y cuando se vuelven bestias operan contra el hombre. Y después que habrá un establecimiento abierto y blasfemo de todas las realidades de Dios, ¿verdad? De todas las cosas que tienen que ver con Dios. Vayamos entonces ahora a resaltar algunos aspectos que ya todos conocemos, ¿verdad? La iglesia ha sido perseguida desde siempre, desde el principio. Podría decirse, y de hecho Newman así lo dice, que es una señal, un signo característico de la iglesia, es una insignia de la iglesia de Cristo. Desde el comienzo, a lo largo de toda la historia, ha estado presente, aunque en algunos momentos ha gozado de cierta paz. A veces la persecución no es abierta y sangrienta, como la que está padeciendo Nigeria hoy, o algunos otros países de África. Pero sí es una persecución más silenciosa, pero también de sangra, como la que padecen otros países de Occidente. Está presente a lo largo de la historia, estuvo muy presente a lo largo de los primeros siglos de la historia. Los cristianos vieron que esa palabra de Cristo se cumplía en ellos mismos, porque muchos de ellos estaban en el año 70 cuando se destruye Jerusalén. Es decir, rápidamente se ve cómo el Imperio Romano comienza a perseguirlos. Se los acusa de ser los culpables de muchas cosas que pasan en Roma. El incendio de Roma, se los acusa, ¿verdad? Veíamos ahora que también se los acusa de que cuando entran los bárbaros son ellos, porque en realidad con su adoración, con su culto, no digamos, han hecho entrar en ira a los verdaderos dioses. Está presente a lo largo de la historia. Los cristianos ven morir a Pedro, ven morir a Pablo, los ven morir sangrientamente, ven morir a, a Santiago, o sea que ven este mal de la persecución, pero esas persecuciones iniciales son tipo de esta persecución final. Y recuerden que será una persecución más sangrienta. Por eso a lo largo de toda la historia está presente. Incluso Jesús incluye en las bienaventuranzas una sobre la persecución. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Es decir, Cristo pone dentro de esa ley del Nuevo Testamento, dentro de esa realidad eterna, una bienaventuranza. De hecho, podríamos decir que la iglesia, y así lo dice Newman, comienza con la persecución y concluirá con la persecución. O como él dice, Jesús la dejó perseguida y la hallará perseguida, porque su iglesia, la iglesia de Cristo, es la iglesia que porta la cruz, es decir, es la iglesia que lleva este signo, esta señal, ¿no? Esta realidad que tiene que ver con su fidelidad. Es la que vive y cumple la bienaventuranza, esa que se nos ha anunciado. De forma que la persecución final, volvamos a repasar estas cosas que son importantes, será la más violenta de todas. Habrá una cesación de culto y abolición del sacrificio. Habrá una corrupción de los lugares santos.
Y habrá una acción tendiente a captar, a falsificar, que puede venir por la ciencia o por la técnica, y la blasfemia como el elemento central y más importante. Queridos hermanos, no quiero ocupar más tiempo. Hemos llegado al final de estos encuentros en donde hemos querido conocer un poco más al cardenal Newman. Ciertamente que este hombre santo, que además ahora es designado doctor de la Iglesia, tiene muchísimo para enseñarnos. Es alguien que evidentemente eh, a lo largo de los siglos enseñará mucho a los hijos de Dios, a los miembros de la Iglesia. Hemos recorrido este camino mirando una realidad, el anticristo. Eh, ¿Vivimos nosotros mirando el mal? No. Nosotros vivimos de cara a Cristo. No debemos dejar de mirar a Cristo. Eso es lo que acontece cuando el Señor quiere que Pedro camine sobre las aguas turbulentas. Si lo mira a Él, lo hará. Pero si deja de mirarlo, entonces el mal, que es ruidoso y amenazante, y que evidentemente nos muestra la fragilidad que tenemos, porque va a tomar primero nuestro corazón, porque luego va a tomar nuestras decisiones, porque nos va a atemorizar, nos va a paralizar y nos va a hacer perder de vista que el Señor es más fuerte. Por eso me parece que esa imagen nos ayuda, pero debemos tapar nuestros oídos y nuestros ojos a estas realidades, no, no, porque el Señor las ha revelado para que nosotros las consideremos, para que sepamos, ¿no? Como dice el mismo Señor, ustedes cuando miran el cielo y ven que pasa tal cosa, dicen, vendrá tal otra. ¿Eh? Si ustedes saben discernir esos signos, ¿cómo no van a discernir? Bueno, y San Pablo cuando les explica a los tesalonicenses les dice, yo ya les dije cuando estuve entre ustedes estas cosas. De manera que hay que eh, discernir y hay que pedir a Dios valor y hay que pedir a Dios fuerza y hay que vivir en plenitud la vida cristiana. Es decir, no te pierdas de ir a recibir a Jesús en la Eucaristía, de orar delante del Santísimo, de unirte a la Virgen, de todas estas realidades que van a preparar tu corazón para leer estos signos de los tiempos. Y yo creo que algo que Newman decía, ¿verdad? Ojalá el Señor no nos encuentre, diremos, lleno de todas esas realidades que propone la Babilonia, esa realidad pagana, porque en el fondo la religión del anticristo es la paganización, es el endiosamiento del hombre, ¿eh? Y esto es lo que a veces se va persiguiendo, ¿no? Cuídate mucho de los medios de comunicación, cuídate mucho de lo que se promueve, cuídate mucho de lo que se da como verdad absoluta, eh, ten un corazón humilde, sencillo, confíate a Dios, que Él te va a mostrar el camino. Que Dios los bendiga mucho. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en algún momento con alguna propuesta, como habitualmente lo hacemos. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.